noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Meditación diaria con la palabra de Dios. Lección eucarística. Pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del segundo libro de Crónicas. Después de la muerte de Joadad, los jefes de Judá fueron a rendir homenaje al rey, que les hizo caso. Abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y sirvieron a los hipos y a los ídolos. Por este pecado la cólera estalló contra Judá y Jerusalén. Les envió profetas para convertirlos al Señor, pero no hicieron caso de sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joadad, que, erguido ante el pueblo, les dijo: Así dice Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? No tendréis éxito. Por haber abandonado al Señor, Él os abandonará. Pero conspiraron contra Él, y por mandato del rey, lo apedrearon en el atrio del templo del Señor. El rey Joás, olvidándose del amor que profesaba Joadad, mató al hijo de este que murió, diciendo: Que lo vea el Señor y lo demande. Al cabo de un año, un ejército de Siria se dirigió contra Joás, invadió Judá y Jerusalén, mató a todos los jefes del pueblo y envió a todo el botín al rey de Damasco. El ejército de Siria contaba con poca gente. El Señor le entregó un ejército enorme por haber abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así hizo justicia con Joás. Al marcharse los sirios, dejándolo con múltiples dolencias, sus servidores conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Joadad. Hirieron a Joás en la cama y murió. Fue sepultado en la ciudad de David, pero no lo enterraron en el panteón real. Palabra de Dios. Al Salmo 88 respondemos: Le mantendré eternamente en mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Le mantendré eternamente en mi favor. Le mantendré eternamente en mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Le mantendré eternamente en mi favor. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, le mantendré eternamente en mi favor. Castigaré con la vara sus pecados y latigazos sus culpas, pero no le retiraré mi favor, ni desmentiré mi fidelidad. Le mantendré eternamente mi favor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 24 al 34. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida, pensando que vais a comer o beber, ni por el cuerpo, pensando que os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo. Ni siembran ni ciegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora de tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos, cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su esplendor, estaba vestido como uno de ellos, pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando que vais a comer, o que vais a beber, o que os vas a vestir. Los gentiles se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Por tanto,
No os preocupéis por el mañana, porque mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su propio afán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 18 de junio del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh Amorem Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando, con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos, con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. Abandonaron la casa de Yahvé, el Dios de sus padres. La lectura del segundo libro de las Crónicas nos presenta una radiografía a lo que puede llegar el corazón del ser humano, dejando llevar por los intereses personales. Llegamos a la sinrazón movidos por la ceguera y el horizonte que se nos muestra la desolación que provocaría las guerras, algo que hoy día tenemos por presente en Europa. Con el sinsentido de la guerra en Ucrania, se nos presenta el texto, la voz de denuncia que trata de gritar al profeta en este trasfondo del reinado de Joás. Esa voz pone manifiesto que en el corazón del ser humano entra la ambición, codicia, egoísmo, maldades, ansias de poder, guerras. Cuando el corazón no se deja evangelizar por el mandamiento del amaos los unos a los otros como yo los he amado, amaos también unos a otros. La denuncia que hace el profeta es bastante clara, el alejamiento que tiene el pueblo elegido de su Dios. Olvidar el Dios de sus padres puede cegarse tanto el corazón del ser humano para llegar a esos extremos. Por eso, permanecer en Dios es permanecer en sus mandamientos y en el sentido común de la vida. Es decir, entrar en la lógica de la inteligencia, la sabiduría y la bondad del corazón, que nos lleva a pensar en el dolor y el sufrimiento del hermano para evitar lo peor. No podéis servir a Dios y al dinero. Siguiendo el hilo conductor que nos presenta la primera lectura, aterrizamos en el Evangelio de hoy con la misma realidad, la fe y las acciones, que vienen a hacer referencia del tipo de Dios en el que creemos. Para ello, podemos hacer un tipo de tabla comparativa en el que podemos poner de relieves los ídolos frente al verdadero Dios, al Dios que nosotros conocemos, el Dios del amor y de la caridad y de la misericordia. De este modo comprenderemos mejor la palabra de Dios y la profundidad que nos quiere presentar. Para hablar de fe y de seguimiento debemos hilar fino. El verdadero ser discípulo lleva una exigencia y una coherencia determinada. No valen los paños de agua caliente. Por un lado, se nos presenta al Dios dinero y una cierta preocupación por lo inmediato, vestido y alimento que nos puede llevar a despistarnos de la profundidad del seguimiento como discípulo y darle el corazón a los ídolos. Evidentemente que necesitamos una serie de cosas materiales para la vida. Sin embargo, de eso nos habla el texto si recordamos las tiras y aflojas del pueblo elegido a su paso por el desierto. Van demandando a Dios cosas, comida y agua, y llegan un momento en el que no quieren reconocer a Dios en sus vidas. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado, se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: este es tu Dios de Israel, el que te sacó de Egipto. Dale corazón al ídolo y manifestar que ha sido un becerro que come hierba el que ha hecho la acción de darle la libertad. Dios queda relegado a otro plano y no interesa. En la otra columna de la tabla aparece el Dios providente, el Dios creador, de la vida, la belleza, el bien, el amor, para hablarnos de esa profundidad que necesitamos oír, del sentido que tiene que tener nuestra vida en estos momentos tan convulsos por los que estamos pasando, la vida unida al sustento, al alimento del que nos hace referencia la idolatría. ¿Solo necesitamos pan material en nuestra vida? Jesús le dice al tentador: está escrito, no solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La respuesta es bastante clara. El deseo que tenemos del sentido cuando el alma grita buscando un rayo de luz en medio de tanta oscuridad, solo la proporciona el Dios de la vida. La ansiedad que se genera en nuestro interior cuando no vemos el horizonte claro o nos visita la enfermedad solo alcanza sentido si estamos centrados en el Creador. No andéis buscando agobiados lo que os vais a vestir o tratando de añadir unos segundos de la vida al reloj del tiempo. Vuestro Padre, que es providente al inicio de la creación, revistió de belleza todo el escenario creado, las aves del cielo, los lirios del campo,
y al ser humano que lo cubrió con un manto mucho más hermoso que el resto de las criaturas que salieron de sus manos. A este le dio la categoría de ser imagen, de ser hijo de Dios. A este ser humano le toca en suerte reconocerse como hijo amado de Dios y tratar de sembrar en este mundo las semillas del mandamiento nuevo que nos hablan del reino de justicia y de amor en medio de tanto sinsentido. Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el Sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos. Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el Sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.